Cordial saludo, les voy a mostrar entonces cómo desarrollar el informe el cálculo, el análisis de los datos, el dibujo de la práctica número 2 donde se hizo un levantamiento por taquimetría utilizando el nivel y utilizando una mira. Entonces, en este caso de la práctica, entonces la idea era armarnos en un punto, desde ese punto hacer las radiaciones para tomar la información del levantamiento topográfico. Vamos a tomar en campo la dirección norte con la brújula, entonces ubicamos un jalón en el sentido de la dirección norte, luego utilizando el equipo de topografía tomamos esa dirección hacia ese jalón o hacia ese punto de referencia, ubicamos el cero. De manera, de manera particular, el equipo que se utilizó, eh, el ángulo lo lee al contrario de lo que debería leerse, es decir, que los ángulos horizontales que ustedes tienen reportados en el equipo están al contrario de lo que es el azimut. Entonces vamos a iniciar con ese primer cálculo, que es convertir el ángulo horizontal que se leyó en la práctica en azimut. En este caso el azimut va a ser igual, como les digo, está leyendo al contrario, entonces sería los 360 de un giro completo menos el ángulo horizontal que ustedes hayan leído. Entonces, este ya sería nuestro ángulo azimutal. Esto sucede por las características propias del equipo que se utilizó. Si ustedes verifican que es otro equipo y lee realmente ángulos que aumentan en el sentido horario, es decir, aumentan hacia la derecha, entonces no tienen que hacer esa conversión. En el caso de los equipos utilizados, sí era necesario. La otra comprobación que debemos hacer es si los hilos superior, medio o inferior los leímos bien. Entonces la primera comprobación es que si la comprobación del hilo medio. En este caso, el promedio entre el hilo superior y el hilo medio nos debería dar muy cercano al hilo medio. Entonces vamos a hacerlo. El promedio, hilo superior más hilo inferior dividido 2. En este caso, vamos a ver cuánto fue nuestro error. En este caso, nuestro error entonces corresponde al hilo medio leído menos el hilo medio calculado como promedio. Entonces aquí tenemos 2 milímetros de error. Entonces estaría dentro del margen, 2 3 milímetros, estaríamos dentro del margen para hacer nuestra primera práctica. La otra forma es bien calcular el promedio. Entonces calcular el promedio, hilo superior, hilo inferior. Y bueno, podemos el error también calcularlo de la misma manera. Aquí tenemos un milímetro. Vamos a copiar esa fórmula, perdón, vamos a copiar esa fórmula para los demás datos y validamos que en este caso los errores que tenemos nosotros aquí en para nuestro hilo medio, pues iniciamos con unos errores grandes, después empezamos a leer mejor y ya no tenemos errores, es decir que nuestros valores estaban bien leídos. Una vez ya comprobemos que nuestros valores corresponden, están bien leídos, podemos entonces proceder. Voy a ampliar ya este Excel. Vamos a concentrarnos aquí en el Excel. Vamos entonces a hacer el cálculo de nuestra distancia. En taquimetría la distancia es igual a 100, que es una constante de los equipos de topografía, por el hilo superior menos el hilo inferior. Es decir, la diferencia de hilos por 100. Esto nos daría la distancia que hay de manera indirecta en ese método de taquimetría. Entonces ya tenemos acá nuestras distancias. Vamos entonces a calcular el delta norte, es decir, la proyección norte, la diferencia que nos da desde el punto en que estamos ubicados hacia el punto que estamos observando. En este caso,
la delta norte, entonces se calcula con el coseno como si fuesen coordenadas polares. Entonces vamos a insertar acá el símbolo delta, donde lo tengo, delta norte. Entonces les decía que el delta norte corresponde a, vamos a escribirlo aquí arriba para tenerlo presente, a la distancia por el coseno del azimut. Entonces delta norte va a ser igual a la distancia, en este caso la que calculamos por taquimetría, por el coseno de nuestro azimut. Recuerden que Excel trabaja con radianes, por tanto tendríamos que convertir este azimut, que son 10 grados, lo tenemos que convertir a radianes. Entonces podemos utilizar la función radianes, convertimos este ángulo a radianes y después le calculamos el coseno. Entonces ahí ya tendríamos calculado el coseno del el coseno del azimut por la distancia, eso nos daría el delta norte. Entonces ya tenemos nuestras proyecciones. Recuerden que al utilizar el azimut, la ventaja es que si nos dan valores positivos, quiere decir que el punto observado está más al norte del punto donde estamos estacionados, y si el punto, el resultado de la delta norte nos da negativo, es porque el punto está hacia abajo, está más al sur del punto observado. Entonces ahorita vamos a calcular el delta este, en este caso el delta este se calcula como la distancia por el seno del azimut. Entonces vamos a calcularlo, distancia por el seno, igual convertamos el azimut a radianes, entonces radianes bueno, si no lo van a hacer así por radianes, recuerden que 180 es igual a un radian. Entonces podríamos hacerlo utilizando esa relación. Entonces podríamos decir que sería nuestro ángulo por pi sobre 180. Esa sería la otra forma, teniendo en cuenta que pi es igual a 180 grados. ¿Listo? Entonces hacemos una regla de 3. Entonces pi por dividido 180. Entonces, en el caso de la delta este, si es positivo, significa que está más hacia el este, más positivo, más hacia la derecha del punto donde estamos estacionados. Y si los valores son negativos, está más a la izquierda, es decir, hacia el oeste del punto observado. Listo, entonces ya tenemos nuestra delta norte, tenemos nuestra delta este, y ya podríamos nosotros calcular nuestra posición con respecto a el punto inicial. Entonces vamos a decir que nuestro punto inicial tiene una coordenada en la norte de 1000, una coordenada en la este de 1000, y siguiendo lo que estábamos hablando ahora, la delta norte nos indica si el punto observado, es decir, esa radiación 1, está más al norte, es decir, está más arriba. Por tanto, yo le podría sumar a mi posición, al punto donde yo estoy estacionado, le puedo sumar cuánto está más arriba nuestro punto observado. Entonces la posición del punto observado sería 1029. Vamos a fijar el valor de nuestra coordenada donde estamos parados, pues con eso utilizamos F4 y podríamos arrastrar la fórmula. Mire que al hacer ese procedimiento yo dejo fijo nuestra coordenada norte. ¿Qué estoy diciendo yo? Que si yo tengo un punto, vamos a ver si esto me escribe, esto escribe, no, bueno, vamos a hacerlo aquí con formas.
Entonces yo estoy posicionado en este punto. Mi punto observado, digamos, es aquí, que es un arbolito que tengo en este lado. Por tanto, mi proyección en norte, si es positiva, me está diciendo que va más arriba. Y en el caso de la este me está diciendo que es positivo 5 metros. Bueno, en la proporción no me dio también, pero acá está 5 metros hacia la derecha. En el caso de esta radiación que voy a dejar aquí resaltada, ¿qué me está diciendo? Que está más abajo y a la derecha. Entonces, en ese caso, yo estaría hablando de que desde mi punto observado estaría más abajo, porque es hacia el sur, y estaría a la derecha. Ese sería ese punto resaltado en amarillo. En el caso de este sería más al sur, pero a la izquierda. Entonces estaría posicionado hacia este lado de acá. Siempre con relación al punto donde yo estoy estacionado, que fue desde donde yo tomé mi valor de ángulo y distancia. Entonces yo lo hice como si fuera un vector. Entonces yo tomé un ángulo con respecto al norte. Vamos, este es mi norte. Yo tomé un ángulo que sería ese ángulo en sentido de las manecillas del reloj, y ese me va a dar mi azimut. El azimut entonces iría desde el norte con 0, girando 90, 180, 270 y volviendo hasta 360, que en este caso sería otra vez 0. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar el azimut? Que él automáticamente me va a indicar, dependiendo en qué cuadrante voy a estar. Si en el cuadrante 1 me van a dar ambos positivos, en el cuadrante 2 me va a dar una norte positivo, una norte negativo, perdón, y un este positivo. En el cuadrante 3 me va a dar una este negativa y un norte negativo. Y en el cuadrante 4 me va a dar un norte positivo, una este, un norte positivo, una este negativo. ¿Listo? Entonces, pues esa es como la relación en el azimut, y esa es la ventaja de utilizar los azimuts, porque directamente él me va a dar hacia dónde está nuestra posición del punto observado. Entonces simplemente le voy a sumar a la posición del punto observado mi delta norte, y me va a dar si está hacia el norte, más hacia el norte, o si está menos hacia el sur, es decir, menos de norte. Con el este sucede lo mismo. Con el este estaría más hacia el este si son positivos, y estaría hacia el oeste si son negativos. Entonces hacemos lo mismo. La posición que estoy observando, el punto posicionado, perdón, más mi delta este. En este caso, este sería mi valor de delta este. Yo les decía que tomaran como última radiación un punto de referencia, un punto donde yo les dije, tómenme ese valor, que era una tapa de una alcantarilla. Entonces, digamos, ahí ustedes tomaron una altura, digamos que hayan leído 1, 4, 5, 2 a esa alcantarilla, ese punto de referencia. Pues ese punto de referencia para nosotros era una tapa de energía, y yo les voy a asignar que esa altura con respecto al nivel medio del mar es 1000. Por tanto, yo podría calcular algo que se llama altura instrumental. La altura instrumental sería igual a mi altura del nivel de la cota que yo les estoy dando, más mi lectura del hilo medio hacia ese punto. Esa sería mi altura instrumental. Yo con esa altura instrumental puedo calcular la cota de mi punto. ¿Por qué? Porque yo tengo hacia mis puntos observados, también tengo mis hilos medios. Entonces yo podría hacer una nivelación con esos puntos. Entonces, si lo dibujamos, vamos a hacerlo aquí. Vamos a decir que este es mi equipo de topografía. Con mi equipo de topografía yo hice o genero un plano horizontal
que es mi visual al tenerlo bien nivelado, y yo utilicé mi mira para leer hacia la alcantarilla. Pues digamos, yo paré aquí mi punto, mi mira, y tomé mi valor de la alcantarilla, que me dio 1.492. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una referencia con respecto al nivel del mar hasta donde yo posicioné ese punto de referencia, y yo digo que esta cota aquí es 1000, pues al sumarle la lectura al hilo medio, pues yo voy a obtener mi altura del instrumento, la altura en que estaba viendo mi ojo cuando observaba por el equipo. Entonces, por eso se le llama altura instrumental. Luego yo voy a posicionar la mira en diferentes puntos. Entonces yo posiciono la mira, digamos, en este punto de acá, y voy a tener una lectura de un hilo medio, digamos que sea esta misma que tengo acá. Entonces, si yo tomo la cota, le sumo la altura del hilo medio o la lectura del hilo medio en mi punto de referencia, tengo mi altura instrumental. Si yo observo un punto y le resto, es decir, que yo estoy haciendo, voy a poner acá unas flechas que me ayuden a indicar lo que estoy diciendo. Entonces yo digo, desde mi altura del nivel del mar, subo hasta esa posición. Luego subo mi lectura del hilo medio, es decir, subo hasta mi altura instrumental. Y luego bajo desde mi altura de ojo, mi altura instrumental, otra vez hasta el punto del piso. Es decir, que yo puedo obtener cuál es mi cota en ese punto. En otras palabras, puedo calcular el desnivel que hay entre mi referencia y el punto observado, y restar o sumar dependiendo del signo que me dé ese desnivel. Entonces vamos a hacer acá, vamos a hacer primero ese cálculo de ese desnivel como para que lo tengamos ahí presente, cómo se calcularía el desnivel. Entonces sería igual a mi hilo medio de referencia, vamos a fijarlo, menos mi hilo medio observado. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto observado está 29 centímetros más bajo con respecto a esa tapa de alcantarilla o esa referencia que yo les di. Entonces mira que yo aquí tengo mis referencias, mis desniveles. Yo podría entonces, utilizando ese desnivel, decir que voy a calcular la cota. Como mi cota es 1000 del punto de referencia, pues simplemente le sumo el desnivel. Esa sería como una forma de hacerlo. Mira que aquí ya tendría yo mis cotas. Otra forma es la que yo les quería mostrar, digamos, la cota. Vamos a calcular la cota por otro lado. Entonces, esa cota, ¿cómo la va a calcular? Pues sería mi altura instrumental, que matemáticamente me debe dar lo mismo, mi altura instrumental, menos el hilo medio del punto observado. Mire que por cualquiera de las dos, pues da lo mismo. ¿Listo? Me da exactamente igual. Entonces ahí lo pueden hacer calculando primero los desniveles, que sería el hilo medio del punto de referencia menos el hilo medio del punto observado, o calcular la altura instrumental y restarle el hilo medio. ¿Listo? Cualquiera de las opciones es correcta. Entonces ahora, teniendo ya, vamos a ocultar esta, ya teniendo la norte, la este y la cota, pues vamos a proceder a dibujar nuestros puntos. Entonces vamos a utilizar el civil para dibujar ese levantamiento. Entonces lo vamos a hacer de dos maneras. Una manera que sería, si no tienen el civil, podrían utilizar los comandos de dibujo normales del AutoCAD,
pueden fijar su punto de referencia. En este caso dijimos que la coordenada de inicio era el punto 1000, entonces vamos a darle el signo de numeral para que sean coordenadas absolutas, 1000, digo 1000, sí, 1000, para que sea la posición. Y en esta posición 1000, 1000 le voy a dar un círculo de 50 centímetros. Entonces vamos a utilizar este punto como si yo estuviese armado en esa posición con mi equipo y que yo leí entonces con mi delta norte 29, mi cálculo del delta norte me dio 29 metros hacia el norte, es decir que yo puedo dibujar acá 29.544 hacia el norte y después hacia el este 5.209, y esa sería la posición de un árbol. Entonces vamos a darle por acá insertar, insertar, vamos a ver si aquí tenemos algún bloquecito de árbol. Escalémoslo. Entonces ahí ya dibujaríamos con respecto a nuestra norte y a nuestra este. Ahora ya dibujemos este punto que son ambos negativos. Entonces sería igual, puedo dibujar una polilínea como referencia desde mi punto de armado, mi punto de origen que sea coordenado en 1000, y voy a bajar entonces según esto 25 metros, 100, y al oeste me muevo 43, 474. Esta manera es simplemente posicionarme. Si voy para abajo, hacia abajo; si voy a la izquierda, hacia la izquierda ubico mi mouse y él ya sabe que hacia allá tiene que medir esa magnitud. Y digamos acá está el otro punto que era un poste. Listo, esa es una forma de dibujar. Ahora, una forma para hacerlo utilizando las herramientas de Civil es utilizar el comando de puntos por coordenadas norte y este. Para eso las calculé anteriormente. Entonces vamos a posicionar por norte y este. Él me pregunta, incluye coordenada norte. Entonces el primer punto de la coordenada son 10, 29, 455. Enter, me pregunta mi coordenada este, que sería 1005,209. Enter, me pregunta qué es y digo que es un árbol, y después la elevación, es decir, mi cota 999.708. Enter. Mire que de las dos maneras la posición va a ser la misma, porque ¿qué está haciendo? Pues tomando la posición de este punto, que es la posición 1000, suma la coordenada, la proyección en norte, suma a la proyección en este y me da la posición. Lo mismo que hicimos aquí con las líneas, pues ya él internamente ubica mi punto en las coordenadas. Entonces ahí ya garantizamos que nos da. Estos puntos son unos bloques automáticos que tiene el Civil. La ventaja de utilizar esas herramientas es que estos puntos me van a servir después para hacer curvas de nivel o hacer de topografía, superficies, otros temas más de la topografía, que no podría hacer si los hago con el AutoCAD normal. Entonces, a este punto en particular yo le podría asignar también algunas propiedades. Yo le podría decir a ese punto que es un árbol. Entonces yo lo busco acá en la librería, no tiene muchas opciones, pero yo le podría buscar que es un árbol y que me muestre las coordenadas norte y este. Aplico, mire que ya me deja el bloquecito del árbol y me muestra las coordenadas. O yo puedo decir que me muestre
no solamente las coordenadas, sino que me muestre el número de punto, la elevación y la descripción. Entonces me muestra las cotas. Entonces uno puede personalizar todos los textos, que es lo que hay diferentes opciones. Si quiero que solamente me muestre la elevación o que solamente me muestre el número de punto, el punto y la descripción, uno ya lo configura y como les digo, diferentes bloques que son, digamos, de algunos elementos. Si necesito más bloques, pues los puedo crear y insertar unas nuevas propiedades. Entonces, este sería el cálculo para la práctica 2, que ustedes puedan entonces obtener las coordenadas norte, este y cota de el levantamiento a partir de la taquimetría que hicimos. Muchas gracias.